del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Momento de concentración. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, done tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, el poder del pecado cuando no envías su aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida y de hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos su gozo eterno. Amén. La vez pasada vimos el prólogo, corriendo porque requeriría mucho más tiempo de dedicación. Sin embargo, tenemos en documento algún comentario que puede servir en el futuro para una meditación más prolongada. El prólogo es un himno que ilumina y acompaña casi todo el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan tiene como finalidad y propósito conducir a la fe, en que Cristo es el Salvador. Tiene 3, en el prólogo encontramos tres propósitos. Primero, proclama la preexistencia de la palabra, fundamental. Antes, San Pablo en la carta a los filipenses había tocado el tema de la preexistencia, siendo Jesús ¿qué dice el texto a los filipenses? Filipenses, hay un himno de San Pablo acá, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Se cree que ambos himnos, el de San Pablo Filipenses como el del prólogo, eran himnos que se cantaban en las comunidades cristianas. Por lo tanto, es posible que Juan conociera el himno de San Pablo, de la carta de los Filipenses, porque fíjense que ambos destacan la preexistencia del verbo. 40 años después, más o menos. Unos 40 años luego, 30. Sí, aproximadamente. Por lo tanto, es muy probable que las cartas de San Pablo circularan ya en Éfeso, donde estaba el discípulo amado, que suponemos que es el autor. Bueno, entonces lo primero que nos dice, para hacer un breve resumen, es la existencia. Segundo, habla de que toda la creación, todo el universo fue hecho por medio de la palabra y para la palabra. Como si Dios hubiera dicho, esto es tuyo, el universo entero, ¿no? Porque dice claramente, lo que se hizo en ella era la vida. Como digo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. De modo que el verbo, la palabra de Dios, Cristo, es el que creó, y es el objetivo de la creación de Dios, es entregarle la gloria, el universo entero, ante toda la humanidad. La tercer propósito del prólogo, que el verbo, la palabra, se hizo hombre. Entonces, la primera era proclamar la preexistencia del verbo. La segunda
que el mundo, el universo entero fue hecho por el verbo y para el verbo, para la palabra. Y la tercera, que el verbo se hizo carne. 3 cosas fundamentales. Pero yo quiero destacar acá 2 textos que hablan, porque hoy vamos a tratar el tema de Juan el Bautista. Estamos muy próximos a la fiesta, el 24 de junio, es la fiesta solemne de San Juan el Bautista, nacimiento. Anteriormente en la iglesia se honraba, se veneraba mucho más a Juan el Bautista que hoy día, que pasa casi desapercibido, salvo San Juanito en el Huila, que es la fiesta principal, pero anteriormente en todas las iglesias, aún en la capilla, en la iglesia en mi pequeño pueblo, había una estatua, una figura, una imagen de Juan el Bautista. Y muchas personas llevaban el nombre de Bautista. Hoy día se ha perdido esto, ¿no? Y una de las imágenes de la iconografía cristiana más frecuente era Jesús y Juan el Bautista. ¿Se perdió? Sí. Voy a rescatar dos textos del himno que tiene que ver, del prólogo que tiene que ver con Juan el Bautista. ¿Se acuerda que lo vimos? Se habla 2 veces. Dice, hubo un hombre, en el versículo 6 del prólogo, hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Quiero referirme un poco a la primera palabra. Hubo un hombre. No era el Mesías, no era Elías, el gran profeta de Israel, no era ni siquiera el profeta que todos esperaban, porque en el libro del Deuteronomio se dice, Moisés dice, vendrá un día un gran profeta, a él tienen que escucharle. Se refería al Mesías. Cientos de años antes, entonces ya estaba previsto que vendría un profeta muy superior al propio Moisés, a los demás profetas. Entonces, ¿cómo se define Juan el Bautista? Solo una voz que clama en el desierto. Primero que todo, miremos un poco ese tema. Hubo un hombre, era de una familia sacerdotal, porque era hijo de Zacarías y de Isabel. Zacarías es un profeta. Sin embargo, este hombre no prestó servicios, según parece, en el templo ofreciendo incienso y sacrificios a Yahvé, sino que se retiró al desierto, que un hombre fuera a vivir en el desierto y se vistiera con vestido de piel, de piel de camello, por tanto y con un cinturón y sandalias, pero eso da a entender la austeridad de este hombre, la vocación divina que tuvo, ¿no? Porque nadie va a un desierto, y el hecho de que fuera tan importante que dice el texto evangélico de Lucas que toda la gente de Jerusalén, aún los sumos sacerdotes y fariseos, iban a escuchar al profeta, el Bautista en el desierto. Miren lo que... Y Emilia también decía el mismo Jesús que no ha nacido hombre de mujer más grande, más santo que él. Miren cómo lo presenta Lucas. San Lucas tiene un texto en el capítulo 3 que nos llama la atención, como dedica todo un texto. Mire, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, hijo de César Augusto, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, no es el Herodes grande, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene. Durante el pontificado de Anás y Caifás, Juan, hijo de Zacarías, recibió en el desierto la palabra de Dios. Lo que indica que desde muy temprano deja a su padre en el ejercicio del sacerdocio, de repente vivían todavía, no sabemos cuándo, y se retira al desierto. En el desierto simplemente era no para predicar, en el desierto no hay gente, sino para prepararse para una misión que Dios mío le había confiado. Hubo un hombre
Eso nos llama la atención porque el Evangelio siempre gira alrededor de Jesús, Hijo de Dios. Pero aquí se destaca, hubo un hombre. Luego dice que, y fue por toda la región de Jordán proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se volverá recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todo verán la salvación de Dios. Quiero resaltar, destacar esto. Nosotros, en el mundo sabemos cómo está, a qué está dedicado. Son diferentes intereses y diferentes objetivos que tiene la gente que llamamos mundana. Nosotros, como bautizados, como cristianos, somos también muchas veces voces que claman en el desierto. Es decir, los que viven realmente el Evangelio son personas que se destacan dentro de la iglesia porque creen realmente que tienen una misión de clamar en un desierto donde nadie escucha. La gente muy probablemente nos cuestiona, nos critica y nos ridiculiza porque nos ve dedicado a algo que para el mundo es una necedad, ¿no? El Evangelio, la palabra de Dios, etc., el estudio de la palabra de Dios. Entonces, un ejemplo para nosotros es hombre que, teniendo una dignidad como hijo, como sacerdote, se retira al desierto para proclamar la próxima venida del Señor. Dice que era testigo de la luz, para dar testimonio de la luz para que todos creyeran en Cristo, ¿no? Entonces, ser testigo de la luz, ¿qué implica? Muchas cosas. Uno tiene que ser transparente para mostrar que no decimos una cosa y hacemos lo contrario. En segundo lugar, es un honor ser testigo de la luz que es Cristo. Yo soy la luz del mundo. Pero a la vez es una responsabilidad tan grande que uno se pregunta, ¿de verdad la gente ve en mí algo de Jesús de Nazaret? Mis palabras, mi comportamiento, mis actuaciones. Entonces, quiero destacar un poco esto. Dice, hubo un hombre común y corriente que en vez que dedicarse a hacer lo que hacían todos los demás de su rango, de su familia, se retira al desierto pero que fue enviado por Dios. Es otra cosa que nos llama la atención, que tenía una vocación muy específica, muy clara, evidente, que era Dios que lo mandaba. Llamado Juan. Dice, vino para dar testimonio de luz para que todos creyeran en Jesús. Luego hay otro texto del prólogo que voy a destacar. El segundo texto dice, Juan daba testimonio de él proclamando, este es del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existe antes que yo. Me llamó la atención esto porque uno en la vida supone que cada uno de nosotros tiene una misión. Dios ha dado como padre de familia, como madre, como esposa, como cristiano, tenemos una misión. Y Juan tuvo una misión muy corta, sí, la predicación del desierto, y muy pronto, un año antes de Jesús, murió decapitado en la cárcel del Macaronte por un capricho de Herodes, sabemos, ¿no? Eso que nos hace pensar, él asumió la vocación, una vocación extraordinaria, gente que tuvo alguna visión, un éxtasis, porque dirá, yo lo he visto, lo veremos más tarde en el texto. El hecho de que él se sintiera enviado como profeta para dar testimonio de la luz, significa que había tenido una revelación muy especial para que él se dedicara totalmente a esto, en el desierto, al otro lado del Jordán. ¿Qué significa? Ustedes saben que cuando Israel llegó con Moisés a la tierra prometida, a la tierra de Canaán,
entró desde el otro lado del Jordán, donde estaba exactamente predicando Juan el Bautista. Sí, cuando cruzó el Jordán con el arca, según este episodio, que los sacerdotes y los levitas cruzan el Jordán, las aguas superiores se detienen y forman como un embalse, ¿no? Y las aguas inferiores también siguen. Y entonces dicen que Israel cruzó el Jordán, conducido para llegar a Jericó, al otro lado. Juan el Bautista estaba predicando exactamente al otro lado del Jordán, de donde Israel arrancó su conquista de la tierra de Canaán. Y predicaba un bautismo, predicaba y realizaba un bautismo con el agua del Jordán. Solamente bautizaba en el Jordán, no con cualquier río, no cualquier torrente. Solamente los que se convertían, confesaban públicamente sus pecados y se sumergían en las aguas del Jordán, porque el bautismo era una inmersión en las aguas. Que no recuerda que Israel tuvo que pasar por el Jordán para entrar a la tierra prometida. Sí, hay un simbolismo, ¿no? Simbolismo, muy bien. Entonces dice, ese del que yo dije que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí. ¿Qué quiero destacar? Cada uno tiene un espacio y un tiempo en la vida. Dios le da una oportunidad, o dos a veces, y tiene que aprovecharlo. Juan el Bautista fue elegido por Dios para que anunciara la inminencia de la venida de Cristo, y luego lo señala con el dedo. Este es el Cordero de Dios. Y en un tiempo concreto, él es que nos diga, cada uno de nosotros tiene un espacio, que es la vida que tenemos, y un tiempo. No podemos pedir a Dios que nos prolongue o que nos cambie. Estamos aquí en Colombia, en el año 2019, en las circunstancias concretas del mundo. Cada uno, padre de familia, abuelo, jefe de empresa, etc. Cada uno tiene oportunidades. Juan tuvo esa misión concreta de preparar y señalar quién era el Mesías. Él era solamente una voz. Casi nada. ¿Qué nos enseña esto? Que uno tiene que aprovechar al máximo la oportunidad, el tiempo y el espacio que uno le da. Porque no se repetirá de repente, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Un llamado un poco. Porque dice, vean, Él se ha puesto delante de mí. Él sabía que Él pasaría, disminuiría, el otro crecería, ¿no? Exactamente. Después de que Él bautizó a Jesús, Jesús se fue con los dos discípulos que lo acompañaron, se fue más arriba del Jordán y siguió él mismo predicando y bautizando, aunque dice Juan que no era él que bautizaba, sino sus discípulos. Pero que diga, pasó, es como el tiempo en que Juan Bautista tenía que disminuir hasta el punto que fue echado a la cárcel y murió. Y Jesús empezó a crecer. Para cada uno en la vida llega el momento que uno, primero, crece, los mejores años de estudio, de trabajo, y luego viene el momento en que uno va disminuyendo. Uno tiene que aceptar esta lógica de la vida, saber cuándo crecer y cuándo disminuir. San Juan Bautista fue decapitado un año antes de morir Jesús, ¿cierto? Antes, sí, un año y medio, 2 años, no sabemos cuánto exactamente, pero poco tiempo. Él empezó en el año 28, en octubre del año 28 de la era cristiana, y moriría en el año 30, 31. Aquí dice, cuando Jesús se enteró que Juan el Bautista había sido detenido, estaba en la cárcel, salió del Jordán donde estaba bautizando o predicando y fue a Galilea. Ahí tenemos la boda de Caná, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, breve. Me llama poderosamente la atención que, es decir, él era testigo y testimonio. Entonces, y era, transmitía vida. Cuando uno no transmite conocimiento intelectual es otra cosa, pero ser testigo y testimonio, pues es una responsabilidad tan grande que uno dice... No. Y tendría que tener experiencia de Dios. Claro. Experiencia viva de... Sí, Seguramente. pues, seguramente. Y asimismo cada uno de nosotros estamos Una llamados teoría, ¿no? a vivir nuestra vocación, porque aunque no creamos,
Dios nos Sí. creó, no estamos acá por pura casualidad, ni Y desde toda la eternidad ha pensado en nos nosotros. imaginó para sí. Y entonces ha pensado en nosotros que nos confiría una misión en un determinado tiempo de la historia, en un espacio concreto que es Colombia o Italia, lo que sea, ¿no? Entonces, esto implica que uno dice, bueno, ser testigo de la luz y de la gracia de Dios es una responsabilidad muy grande. Si la gente pensara en esto, que además de su profesión, además de sus quehaceres de la vida, tiene también que dar testimonio de la luz, uno diría, es demasiado grande para mí. Porque indica que todas sus acciones tienen que reflejar algo de la luz de Cristo. Exactamente. La bondad, la misericordia, la compasión, la sinceridad, ¿no? La fortaleza. Porque es esto, la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Mientras que yo estoy en el mundo, soy yo la luz del mundo, digo. Y además todo en la vida o sea, si uno me pone a pensar todo lo que fue la vida de Juan el Bautista, llegar ya con sus padres añosos, como algo de esperanza, después ser el que primero reconoce a Jesús cuando está en el vientre, digamos como tantas cosas tan bonitas que tuvo esta vida, ¿no? Primo, era el primo. Era el primo. también. Y primo, pero se conocen ya... Desde antes de... Sí. Bueno, ¿Quién sí, en sabe? el vientre, pero luego ya, quién sabe Pero qué ya relación después como tuvieron. él se va, como Jesús va a exilio, a Egipto. Sí. Ujú. Entonces sí es la misión de cada uno, escuchar y ver, porque lo lindo es que el día que se acaben nuestros días, podamos haber hecho la tarea. Y si no, Exactamente. pasamos Yo, de paseo. Yo Sí. quiero que me ayuden a profundizar un poquito en la palabra testigo y testimonio, que me parece interesante, digamos, como entender un poco más la diferencia, Sí. además del concepto de palabra como tal, ¿sí? Ujú. Que me parece bonito como, Sí. como Jorge lo nombra, Dar testimonio. testimonio. Sí. Testigo es cuando yo veo algo y cuento lo que vi. Y testimonio es cuando mi vida es refleja algo. Es el producto Que es distinto a ser Es testigo. muy diferente. No, es igual. Sí, yo soy testigo, viene de la etimología de la palabra, es el mismo. Pero sí, pero testigo, digamos testimonio. Testigo es el que da testimonio. Sí, pero, bueno, pero testigo no es la persona que ve algo y cuenta lo que vio. No necesariamente, porque los profetas no vieron nada, pero recibieron una misión de ser testigo de la misión que tenía como profetas. No necesariamente el testigo tiene visiones de lo que va a testimoniar, Ah, ok. pero el hecho que ser testigo debe tener conciencia de tener una misión profética. Pero también tendría que ver, cuando hay testimonio de vida, Ya es es una que tenía que tener una relación íntima con Dios, cercana, una experiencia de Dios. Sí, en San Juan, en uno de los discursos, son muchos del Evangelio, se refiere a esto. El testigo de Jesús, principalmente, es el Padre, el cual en el Jordán dice, este es mi hijo, tú eres mi hijo amado. El segundo testigo es el Espíritu Santo que desciende sobre él. El tercero fue Juan el Bautista. Pero dice, Jesús en algún discurso dice que él no necesita el testimonio humano de Juan el Bautista. Él hubiera perfectamente podido prescindir. Sin embargo, fíjese, Dios, después de miles de años de preparación del medio de Cristo, escoge un hombre para que sea de testimonio de él ante Israel. Sí, Dios quiso utilizar, hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan, este vino para dar testimonio, ¿no? Dios se sirve de un hombre común y corriente, no es profeta, no es Elías, no es Mesías, no es para que cumpla esta misión de dar testimonio. Aunque uno diría, pero Dios hubiera podido escoger a alguien todavía mucho más distinguido. Escoge un hombre, dice, simplemente es el texto de Juan, hubo un hombre. Sí. Esto referido a nosotros, uno dice, pero yo no tengo cualidades ni privilegios ni capacidad para ser testimonio de la luz. Somos humanos con nuestros
limitaciones, nuestros pecados, nuestras dificultades, pero Dios escoge como a María, una simple doncella Una muchacha. de Nazaret, José, su esposo, los apóstoles, pescadores, campesinos, escoge Sí, hombres Moisés común y tampoco. corriente para dar testimonio. Esto nos tiene que decir algo de nosotros. Muy bien. Que se nos tienen que quitar las Sí. disculpas. Miremos entonces, vamos al texto en el documento, página 23. Me gustaría que alguien leyera la introducción. Hay circunstancias en la vida, ¿No? ¿No estás? ¿no? Miramos a 1.19. fondo. Miramos a fondo nuestra 23. vida. 23. Aquí arriba. Por eso, hay circunstancias Ah, sí, en sí, la vida perdón. en que las buenas referencias de un amigo, unas palabras de presentación y recomendación o una demostración evidente de nuestros conocimientos y habilidades son determinantes para la vinculación a una empresa o a un grupo social, pues no es fácil ser aceptados sin que alguien nos conozca, hable bien de nosotros o nos dé la oportunidad de demostrar lo que sabemos. Hoy día, ¿cómo llamamos esto? Las recomendaciones, ¿no? La palanca. La palanca. Uno entra en una compañía, si tiene un amigo que le recomienda. Dios utilizó, Dios necesitó de la palanca. de la ayuda de Juan el Bautista para presentar a su hijo. Fue la referencia. Mira hasta dónde llega Dios, ¿no? Tan humilde. Sabía que Jesús no podía aparecerse en un momento diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Sonaba muy arrogante. Necesitó que alguien lo presentara oficialmente ante la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, porque venían de Jerusalén, cruzaban el Jordán para ir a escucharlo. Tenía que ser una persona de una gran fama que traía por su vida, por su austeridad, por su santidad y por la forma como él fustigaba las costumbres, ¿no? Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, se nos dan frutos, etc. Bueno, entonces, muy interesante, Dios utiliza a hombres sencillos, humildes, como Juan el Bautista, para presentar, en este caso, a Jesús. Dios decide depender de los humanos. Depender. Decidió depender de los humanos. Sí. Necesitaba una palanca, y la palanca la preparó él, por supuesto, era Juan el Bautista. Pero mira qué lindo para aprender de humildad, porque nosotros creemos siempre ser autosuficientes, Yo no necesito nada. no necesito ayuda, no Sí. necesito... Y Dios se vale de Juan el Bautista para presentar. Necesita de Juan el Bautista. Y lo preparó, por supuesto, con visión, Claro, con imagino. todo, pero... Muy bien, empecemos con el versículo 19. Y este es el testimonio de Juan. El cuarto evangelio conoce numerosos testimonios, el del Bautista, el de la Escritura, el de Dios Padre, el de las obras de Jesús, el del Espíritu Santo y el de los discípulos. Sobraban testimonios, ¿no? Sí. Los milagros, el Espíritu Santo que descendió sobre él, la voz del Padre, ¿no? Y además las Escrituras. Todos los profetas hablaban que vendría un Mesías, ¿no? Un profeta grande. Sigamos. El Bautista es el testigo por excelencia hacia Israel. Al prólogo sigue una narración relativamente continua hasta Juan 12:50 que cubre la actividad pública de Jesús. Se le ha dado el nombre de Libro de los Signos. Lo veremos. Como los sinópticos, Juan abre su crónica del ministerio de Jesús junto al Bautista, Hechos 10:37, aunque no narre el bautismo de Jesús ni las tentaciones. Organiza el relato por jornadas. Geográficamente, la narración se ubica en Galilea. Muy bien. Ok, sigamos. Versículo 19. Cuando desde Jerusalén los judíos le enviaron sacerdotes y levitas para interrogarle, ¿quién eres? Eso. Era tal la fama y la curiosidad porque ellos no habían, se suponía que los sumos sacerdotes eran los que autorizaban, que daban credenciales para que fuera una persona como profeta. Pero se preguntaría, ¿qué está haciendo este hombre allá al otro lado del Jordán, fustigando nuestras costumbres, nuestro culto vacío, muy formal, sin contenido? Entonces mandan una comisión a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Quién La eres? curiosidad. ¿Eh? El Sí. Bautista es el primer testigo de la defensa del Mesías, mientras que los dirigentes judíos desde Jerusalén lo cuestionan preguntándole, ¿quién eres? El interrogatorio es oficial, promovido por las autoridades religiosas de Jerusalén. Muy bien.
Los judíos no son los habitantes de Sí. Judea, sino las Nos autoridades preguntamos cuando religiosas. Juan utiliza a los judíos, a veces de una forma despectiva. Se supone que si él era el discípulo amado de Jesús, era judío, de una clase social más elevada. Él a veces utiliza la palabra judíos en sentido positivo y otra vez en forma negativa. Los judíos le enviaron, como si él no fuera judío. Entonces, es una forma de narrar que tiene su malicia. Los judíos del templo allá, como nosotros diríamos, de Roma, del Vaticano, mandaron unos, ¿no?, a preguntar quién eres tú. Y nosotros como si nada que ver. Bueno, sigamos. El autor del cuarto evangelio, más adelante, dirá que son la casta de los fariseos, como sucede frecuentemente aún en nuestros días. El precursor, Lucas, dice que era hijo del sacerdote Zacarías. Está enfrentando al poder religioso con el cual Jesús también tendrá problemas en su vida pública. Probablemente a la jerarquía sacerdotal no le gustaba que Juan profetizara y bautizara sin pedirles permiso, ni les gustaba que le señalara públicamente sus faltas. Entonces ya estuve un Encuentro. Siga. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, describe a Juan el Bautista como un hombre de bien que exhortaba a los judíos a cultivar la virtud y a orar con justicia en las relaciones mutuas y la piedad con Dios, a fin de unirse al bautismo. La actividad del Bautista se extendió del otoño del 27 hasta la primavera del 29 después de Cristo. Su movimiento irradió hasta Éfeso, muchos años después de la muerte del profeta. La tradición sinóptica nos dice que los judíos estaban divididos a propósito del Bautista. Algunos lo seguían pensando que era el Mesías, pero las autoridades no le creían y lo trataban de loco o endemoniado como a Jesús. Exacto. Entonces ya tenemos un documento histórico de Flavio Josefo, que era un historiador judío al servicio del emperador, que nos dice, nos habla de Juan el Bautista, por lo tanto es un personaje histórico sin duda, ¿no? Sigamos. Sí, Versículo 20 del primer capítulo. ¿Quieres seguir? Y el que lo reconoció. ¿Quién eres? La pregunta que le mandan. Ajá. ¿Quién eres? Y él lo reconoció y no lo negó. No soy el Cristo. Y ellos le interrogaron, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Los dejo locos. No. Bueno, la palabra Cristo, vemos que significa el ungido. La palabra Cristo en el griego, ungido. Se ponía que ungido eran Moisés, los profetas eran ungidos por Yahvé para cumplir esa misión. Nos llama la atención que le preguntan, primero todo, si era el Mesías. Él lo niega rotundamente, con mucha sinceridad. ¿Eres tú Elías? Elías era uno de los grandes profetas del año 700 a.C., alrededor del... Sí, más o menos. Él dice, no lo soy. Porque se pensaba que antes que viniera el Mesías tenía que venir otra vez Elías, ¿no? Entonces la tradición pensaba, por tanto le pregunta, ¿eres tú casualmente la reencarnación de Elías? Dice, no lo soy. No. Eres el profeta. Aquí hay que leer un texto del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, donde Moisés anuncia que vendrá un día un profeta. En el capítulo 18, versículo 15, dice Moisés, antes de morir, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos de Israel un profeta semejante a ti. Habla Dios. Yo suscitaré un profeta semejante a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mando. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Un día, en una controversia entre Jesús y los fariseos, él dice, quienes los van a juzgar serán sus propios, será Moisés. Es decir, Moisés mismo
juzgará a los judíos que no creyeron en el profeta, en Jesús como profeta, porque él mismo había dicho, Dios un día suscitará de en medio de sus hermanos un profeta mayor que Moisés. Ahí lo tenéis que escuchar. Entonces le pregunta, ¿eres tú el profeta? Se refiere a este profeta, A ese profeta que Dios lo que era había tenido. el anunciado. Y él respondió, no. Siga, tal vez. Y él lo reconoció y no lo negó. No soy el Cristo. Tal vez le preguntarían, ¿por qué siendo sacerdote como tu padre Zacarías, no ejerces el ministerio en el templo? Pero sabemos que Juan había sido llamado por Dios a la misión profética, la cual no estaba sometida a ninguna jerarquía. Versículo 21. ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no lo soy. Juan manifiesta en forma tajante, no soy Elías, ni tampoco soy el profeta grande que había anunciado Moisés. Un día, cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, los tres apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, atortolados por lo que habían visto, imagínense, escuchar la voz del Padre, el rostro radiante de Cristo, le preguntaron, ¿cuándo es que vendrá Elías? Se lo plantearon claramente, porque simplemente después de haber tenido esta experiencia formidable en el monte Tabor, todavía tienen la Cabeza cerrada. para preguntarle, ¿cuándo es que vendrá el Mesías? Digo, no, ¿cuándo vendrá Elías? Elías. Él le pregunta, Elías ya vino. Y lo han tratado como, ya lo saben, se refería a Juan el Bautista. Porque finalmente Juan el Bautista era realmente el Elías que venía a preparar la venida del Señor. Por lo tanto, él contesta, ya ha venido. Y ustedes saben cómo lo han tratado, porque había sido decapitado. Por lo tanto, dice, no soy Elías. Sí, sigamos, versículo 22. Le dijeron entonces, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él declaró, yo, la voz del que grita en el desierto, enderezad el camino del Señor, según lo dijo Isaías el profeta. Le dijeron entonces, Podemos pasar a la explicación. El Bautista, el Bautista evita decir yo soy, expresión que está reservada a Jesús. Juan el Bautista dice que ni es el Mesías, ni es Elías, ni es el profeta esperado. entiende que cuando dice yo, no dice yo soy, no. Porque la palabra yo soy era Yahvé. Jesús sí se apropia de esta, yo soy el camino, la verdad y la vida, etc. Juan el Bautista únicamente dice yo soy la voz. Sobre esto sí vale la pena que comentáramos un poco. La voz que grita en el desierto. Como él decía antes, nosotros, cristianos católicos, comprometidos en alguna misión, nos sentimos a veces voces que gritan en el desierto. Sí, nadie nos para bolas, es decir, otra palabra. Somos personas que tratamos de hacer presente al Señor, a Jesús, pero la gente trata de no tocar ese tema, porque dice, hay cosas mucho más importantes de qué hablar, y tú me vienes a plantear cosas. Yo me acuerdo cuando empezamos este programa, hace un año y medio, ¿no? Sacamos un aviso en la cartelera, avisando que nadie me ha preguntado, ¿todavía existe este curso católico? ¿No? Porque la gente anda, aunque lo lea, piensa que es mucho más importante si hay una casa en arriendo o inventa, mucho más importante que un curso de Biblia, ¿no? La gente no está buscando porque no tiene sed. Sí, la voz la tiene, pero Bien está buscando. apagada. la tiene apagada. No, yo difiero de ustedes. Lo que pasa es que buscan por caminos equivocados. La sed de Dios siempre existe, pero el deseo de llenarla es por caminos equivocados. Sí, tienes razón. De pronto uno cree que la llenó porque ya tiene recursos o porque tiene alguna cosa en particular física que no necesariamente es de Dios. Sí, la tiene apagada. Y sobre esto me gustaría leerles algo que escribe José Antonio Pagola, Yo lo respeto mucho. como siempre. Dice,
En teoría, no hay nadie más importante para nosotros que Jesús, ¿no? Pero en nuestra mente hay tantos proyectos, ideas y actividades que no tienen mucho que ver con Jesús y su proyecto. Por desgracia del cristianismo, oiga bien que es lo que dice, que se me parece. Hay tantos hombres y mujeres que se dicen cristianos, pero en su corazón Jesús, la persona de Jesús, está ausente. Creen en un Dios, saben, han sido bautizados, primera comunión, creen que hay un paraíso, etc. Su existencia no está marcada por Jesús. Esta iglesia de hoy día necesita testigos de Jesús. Voces que claman en el desierto. Creyentes que parezcan a Jesús. Cristianos que por su manera de ser y de vivir faciliten el camino para creer en Él. ¿De qué sirven nuestras reuniones bíblicas? Pregunta. Y Eucaristías si no nos conducen a conocer, amar y a seguir a Jesús. Nuestras comunidades necesitan testigos como Juan el Bautista, testigos que hayan creído en Cristo, testigos humildes que hablen de Dios como hablaba Jesús y comuniquen su mensaje de compasión. ¿Qué opinan? Sí, la iglesia de hoy, aprendimos en forma muy franca, con su liturgia, sacramentos, Eucaristía, predicación, la nueva evangelización, da muchas vueltas alrededor de la persona de Jesús, pero poco se habla claramente de Jesús de Nazaret. Se habla. Yo me acuerdo, hace unos cuantos meses, el vicario de esta zona habló a una reunión de los líderes de la parroquia de Nuestra Señora del Campo. Nunca pronunció la palabra Jesús. Señor, Dios, Cristo. Pero Jesús como persona humana, como persona que estuvo acá viviendo entre nosotros, nunca lo mencionó. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué puesto ocupa Jesús en la vida de este señor vicario? Porque realmente una cosa es hablar de Dios y del Señor en términos, como decía, el Hijo de Dios, el Señor, el Maestro, ¿no? Pero hablar de Jesús concretamente es muy poco, como si la gente se avergonzara de hablar concretamente de Jesús de Nazaret. Sí, y yo creo que aquí también pasa que muchos vivimos la fe desde el cerebro. O sea, es una cosa muy intelectual, donde yo sé mucho y yo puedo saber un jurgo de cosas, pero de ahí a tener una relación con alguien de verdad, que yo puedo tocar, que yo puedo abrazar, claramente a Jesús. Sí, cuando abrazas al prójimo puedes abrazar a él, pero estamos en un punto de tanto intelectualismo, si cabe la palabra, que nos hemos alejado de la realidad, de la verdad, de Dios, y lo dejamos todo lo procesamos es desde el cerebro, y si no tiene lógica lo anulo. Y mucha gente incluso se aleja de la fe porque en teoría la Biblia no tiene lógica, y así muchos más argumentos que nos pueden hacer creer que sabemos, pero es muy distinto una vida de fe a un conocimiento de la fe. Vale la pena repetir algo que acaba de decir Jorge. En mis palabras lo entendí así. Tenemos sed de Dios, solo que lo buscamos por caminos equivocados. Es como estar en la impronta, eso está en el disco duro, la búsqueda y el anhelo de Dios está ahí. Tiene que estar porque si no nos... Pero pues llenamos ese vacío con muchas cosas que no se llena nunca el vacío. Sí, lo llena o aparentemente se llena por un instante, y después dice que se da uno cuenta que eso no era, y entonces se genera inclusive más ansiedad y hasta adicción por cosas. Exactamente. Sí, y una vez más hablamos de Dios, hablamos de Cristo, pero la palabra Jesús de Nazaret es casi como uno tiene cierta cual de vergüenza de mencionarla, pero finalmente uno no se salva sino a través de Jesús, el Cristo. Tenemos como muy conceptos de Dios. Exacto. Eso, lo que decía desde la cabeza. Exactamente. No, y utilizan mucho muletillas en nuestro lenguaje normal, que ay Dios. Eso. Pero Dios, de pronto Dios lo quiera. Dios lo quiera. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Te guarde. Pero ni siquiera no estás sintiendo está lo que ausente. dices, tienes toda la razón. Muletillas.
Y ni hablar del Espíritu Santo, que es el que hace que todo esto sea cierto. Está como un ser inerte allá que está en el fondo. Bueno, además, ¿qué dice acá? La voz de grita en el desierto, que él era consciente que a pesar de que mucha gente acudía de Jerusalén y de Judea a escucharlo, pero que era una voz casi no escuchada, voz en el desierto, no porque viviera ahí, simplemente porque no llegaba a las autoridades de Roma, etc. Y el mensaje era, enderezad el camino. Pues cada vez que uno pide a la gente cambie su manera de pensar, de obrar, que sea honesta, sincera, que sea compasiva y servicial, este cuento dejémoslo para otro momento, ¿no? Sí. Enderezad el camino del Señor, según lo dijo Isaías. Bueno, muy bien, sigamos. Se atribuye la misión que Isaías señala en 40, del 1 al 10, donde anuncia la inminencia de la salvación definitiva. Veamos el texto. Consolad a mi pueblo, dice Dios, sacerdotes, hablad al corazón de Jerusalén, consoladla. Su humillación se ha colmado, su pecado está perdonado. Voz de aquel que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor, Enderezadlo. enderezando Enderezad los senderos de nuestro Dios. La gloria de Dios se verá y toda carne verá la salvación de Dios. El evangelista recoge la promesa de las Escrituras. Es exactamente que se cumple en Juan el Bautista, voz que grita en el desierto. Todos los evangelistas, sea Marcos como Lucas y Mateo, recuerdan que en él se cumplió una profecía del profeta Isaías del año 600 a.C. Sigamos. Y le interrogaron. Y le interrogaron y le dijeron, ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Mire qué dice acá. Y le interrogaron y le dijeron. Sí, imagino que era la forma de manejar, ¿no? ¿Quién te autorizó para que tú te la dieras de profeta? ¿No? Sí. Como con Si qué nosotros permiso. somos la autoridad, ¿Por qué ¿quién- bautizas? Sí. ¿Cómo así? Claro. Parece que la actividad de bautizar era válida, solo si él fuera protagonista de los últimos tiempos. Nota. ¿Qué significa bautizar? El bautismo de Juan podía ser un rito simbólico muy familiar a los judíos como práctica purificadora. Entre los esenios de ese tiempo, bañarse públicamente en aguas era frecuente y esos ritos estaban ligados al deseo de conversión. Preocupados por la pureza ritual y moral, los esenios esperaban a algún Mesías y la victoria de Dios. En cambio, Juan bautizaba con autoridad propia a todos los que acudían a él, pero su rito, que comprendía la confesión de los pecados y el propósito de conversión, se practicaba una sola vez y solo en las aguas del Jordán. En los mismos años en que Juan el Bautista predicaba en el desierto, una secta llamada los esenios se había retirado del culto de Jerusalén, vivían en ciertas zonas de las montañas, y se encontró en el año 1948, se encontraron los documentos ¿qué lo llaman? El documento de, se me va la palabra, bueno, documentos eran textos, papiros del Antiguo Testamento que ellos utilizaban, y se encontraron unas ciertas piscinas metidas entre las rocas, lo que indica que ellos sí practicaban baños de purificación. Es como cuando nosotros nos dice, voy a echarme una ducha, ¿no? Uno pues se siente incómodo cuando uno está sudado. Bueno, para ellos estos baños de purificación era una forma de demostrar que necesitaban de una purificación. Estaban esperando ellos también el Mesías. Por lo tanto, Juan el Bautista
lo hace solo en el Jordán y previa confesión pública de los pecados. Por lo tanto, cuando los fariseos iban donde él o los enviados, los sumos sacerdotes, seguramente no tenían mucha intención de convertirse. Sabemos que 2 discípulos de Juan siguieron a Jesús. Uno de ellos era Andrés, el apóstol Andrés. Y el otro, Juan no da el nombre, suponemos que era el propio discípulo amado, porque cada vez que habla del discípulo amado durante la cena del Señor, la última cena, y en el momento en que dejan a Juan el Bautista para seguir a Jesús, no menciona el nombre. Lo que pensamos es que el propio autor del Evangelio es el que era uno de los discípulos del Bautista. Nos extraña, sin embargo, que siendo él, habiendo sido testigo del bautismo de Jesús de parte de Juan, él no en el texto que estamos leyendo, no lo menciona en forma muy clara. Sin embargo, dice, yo he visto, vamos a ver a continuación. Pero sabemos entonces que 2 de los discípulos de Juan el Bautista siguieron muy pronto a Jesús. Cuando dijeron, lo siguen, Jesús le pregunta, ¿qué quieren? Ellos le contestan, ¿dónde vives? Pregunta y pregunta, ¿no? Bueno. Juan les respondió, yo bautizo en agua. En medio de vosotros está uno a quien no conocéis, aquel que viene detrás de mí, del que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, en donde Juan estaba bautizando. Una breve explicación. Betania, estaba al otro lado del Jordán, de la Transjordania, que era parte del reinado de Herodes Antipas. Herodes Antipas mandaba en Galilea, Nazaret, y también una franja al otro lado del Jordán. Por esta razón, Herodes mandó a capturarlo, porque Juan el Bautista continuamente lo estaba fustigando porque se había unido a la mujer de su medio hermano Filipo. Eso nos explica por qué Juan el Bautista, porque Herodes manda a capturar y a decapitar, porque estaba en su territorio, que era la zona de Perea, que estaba al otro lado del Jordán. Porque si hubiese estado a este lado, la atribución era de Pilato, el prefecto de Roma, que estaba gobernando Judea. En cambio, Juan Bautista estaba al otro lado del Jordán, por lo tanto estaba en el territorio de Herodes Antipas, el cual, cansado de tanta... Dice que Herodes estaba muy encantado de la predicación de Juan el Bautista, pero tan pronto se metió en ese paseo, de este baile famoso donde la hija de Herodías le encantó, entonces sacrificó la cabeza de Juan el Bautista para darle gusto a esta bailarina. Herodes Antipas ahí era Galilea, Betania, Galilea y Perea. Y Perea. Sí, una franja que al otro lado. Sí, sí. Ok, pues yo bautizo con agua, pero lo que nos llama la atención, en medio de vosotros está alguien que vosotros no conocéis. Esto nos hace pensar en muchas cosas. ¿Quién es para nosotros alguien que está en medio de nosotros y no lo conocemos? Bueno, Podemos decirlo de mucha gente. Tú estás viviendo en este mundo, en contacto con la realidad de cada día, ¿no? Pero desconoces que hay alguien que está viviendo, aunque no sea visible y palpable, pero hay alguien que es mucho más importante, que tú no conoces, y sin embargo es lo más importante de todos. No hay nadie tan importante para nuestra vida, para nuestra salvación futura, que Jesús. Entonces, podemos conocer tantas cosas, tener conocimiento amplio sobre muchas materias, pero qué gracia, qué desgracia que no conozcamos, hay que ser más importante para la vida de aquí y del futuro. Entonces, esta palabra, en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Es una
una afirmación que nos toca. toca a nosotros. ¿Cuánta gente vive toda una vida, aún en ambientes disque cristianos, pero nunca ha tenido esta experiencia, esta vivencia de encontrarse con Jesús, ¿no? A través de la Sagrada Escritura, a través de un ministro de la iglesia, etc. Y pasó toda una vida, vivió toda una vida sin conocer a alguien que estaba al alcance, porque es muy difícil que hoy día cualquier persona no conozca a Jesús de Nazaret. Aún en la China comunista, aún en Vietnam, en Norcorea, en África, de todas maneras, sea por medio de la Iglesia Católica, que alcanza a cubrir casi todo el mundo, sea por medio de confesiones evangélicas, anglicanas, lo que llame sea, pero Jesús el Cristo es conocido, es la persona más conocida, tergiversada, ignorada, pisoteada, pero es solamente el nombre que todo el mundo debería respetar. Aunque hoy día en Europa se trata de quitar los crucifijos de las aulas y de los tribunales, ¿no? Porque no quieren saber más de un hombre que está fastidiando, está cuestionándolos, ¿no? En medio de vosotros está alguien que dice que viene detrás de mí, de que yo no soy digno de desatar. Pues él reconoce, yo soy un simple testigo. Sigamos. Hay un personaje desconocido que llega después de mí, aunque me supera en derechos y dignidad. Al día siguiente, ¿Sí? Vio a Jesús viniendo hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Leamos la... El Bautista ve llegar a Jesús hacia él. Así se cumple el oráculo de Isaías. El Señor viene, Isaías 40:10. No viene para hacerse bautizar como algunos lo creen, pues eso ya había ocurrido. Según la tradición judía, al final de los tiempos, al pueblo se le quitarían los pecados. El Bautista promete que el Cordero quitará el pecado del mundo, es decir, pondrá fin al dominio del pecado. Así el profeta anuncia que el pecado del mundo va a ser perdonado. Sigamos. Según muchos estudiosos, se identifica con el siervo de Dios. Perdón. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Sí. Anunciado en Isaías 53 y confirmado por Hechos 8:26-35. Otros lo refieren a Cordero del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 6:16. Otros reconocen el Cordero de Dios al verdadero Cordero Pascual, que encuentra referencias en 1 Corintios 5:7. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, y Primera de Pedro 1:19. Habéis sido rescatados por una sangre preciosa, como de un cordero sin reproche y sin mancha. El término cordero evoca los sacrificios de Israel en el templo. Muy bien. Aquí se pregunta uno, ¿por qué Juan el Bautista presenta a Jesús con este nombre tan fuera del lugar? El Cordero de Dios. Él sabía que era el Mesías, o hubiera dicho, este es el Mesías, o el ungido, o este es el Hijo de Dios, como lo dirán bastante. ¿Por qué? Una de las explicaciones que aquí menciona el texto es que cada año el sumo sacerdote entraba en la parte más íntima del templo, que era el Santo Santorum, para realizar un sacrificio. Se decía que era sobre el arca, de repente el arca ya no estaba, ¿no? Era el día de la reconciliación de Yom Kippur, ¿no? Pero había un detalle: sacrificaba un cordero a Yahvé para pedir el perdón de los pecados propios y del pueblo, pero tenía a la vez un chivo con alguien que lo manejaba. El chivo tenía
función de cargar con los pecados de todo el pueblo. Entonces, el chivo lo llevaban luego al desierto y lo mataban. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, dice, este es el hombre que cargará con los pecados de Israel y los llevará, los purificará. Entonces, hay muchas interpretaciones. O es el Cordero de la Pascua de Judía, que siempre sacrificaban un cordero para comerlo en la Pascua, o es el Cordero del que habla el texto que cargábalo con los pecados y era llevado al desierto, a un lugar para que se llevaran los pecados de todo el pueblo. Pero, de todas maneras, nos hemos dicho la palabra Cordero. Nosotros, en la liturgia de la Eucaristía, recordamos en 3 oportunidades de esta palabra. ¿Cuáles son? A ver si hacemos memoria. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Luego, hay otro momento, en el Gloria. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Ajá. Y tercero, este es el Cordero de Dios, cuando lo presentaron en Y el... luego, que quita los pecados. y luego los 3 veces, Cordero de Dios, que Dios llama, quita el ten piedad, pecado. Cordero de Dios. Danos Entonces, la mire que esta palabra la volvemos a recuperar en la propia liturgia, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios. Para mucha gente dirá, ¿qué significa Cordero de Dios? Porque hoy día nosotros estamos muy fuera de la cultura judía. Para ellos sí, el Cordero de la Pascua era algo muy sagrado, etc. Entonces, hay que pensar que cuando Juan lo presenta como el Cordero de Dios, es el que Dios mandó para que cargara con nuestros pecados y los purificara con su muerte. El Cordero de Dios. Más textual, pues nosotros que no estábamos en el contexto y todo, y qué pesar que los judíos no hayan hecho clic, teniendo más gráfico, no hubiera podido ser más conectado con su propia tradición. Era más fácil de entender si uno vivía. De repente pensaría yo, no sé. Ellos tenían con qué poder entender. Para nosotros es un misterio. Claro. Cordero, que Jesús es el Cordero, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, es el profeta, es el Maestro, es el camino, la verdad, la vida. Pero el Cordero no nos dice nada, pero... Para ellos sí. Sí. Porque ¿Y tenían Juan? ahí la tradición. Claro. Sí. Y la siguen, me imagino, los judíos. ¿Mm? Los judíos siguen con esa tradición. Claro. La Pascua para ellos es la Pascua fiesta es- más la viven así. importante. El Cordero, tienen que comer el Cordero, las los hierbas ácimos. amargas, el vino, el pan, etc. Okay. Jesús es el Cordero de Dios. A nosotros, por eso, la dicha, ¿no? Dios envió a alguien que cargó con nuestras culpas, las purificó con su muerte, las lavó con su sangre. Es el Cordero de Dios. Entonces, la mejor descripción, entendiendo bien la palabra Cordero. Se sacrificó, sí. Muy bien. Jorge, Hay un mensaje, explíquese. Cristo es el Cordero de Dios en cuanto por su venida al mundo suprime de parte de Dios la necesidad de los ritos y sacrificios con los cuales Israel tenía que renovar su alianza con Yahvé. De otra manera, terminó el culto en el templo, se rasgó el velo del templo a las 3 de la tarde, ¿no? Cuando murió Jesús, y empieza un nuevo culto. Jesús es el nuevo santuario. Muy bien, sigamos. Versículo ¿Quieres, 3. Jorge? Sí. Versículo 30. Es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por encima de mí, porque era antes que yo. Y yo no lo conocía, pero para que fuera manifestado a Israel, he venido yo bautizando en agua. Muy bien. ¿Comentario? ¿A Juan? A Juan le basta ver venir a Jesús para reconocerlo como el Cordero de Dios, para reconocer su superioridad por ser anterior a él, era antes que yo. Reconoce también su misión, preparar la venida de Jesús bautizando con agua. Entonces uno se pregunta, pero él no conocía a Jesús antes de que lo viera acercarse, Si era el primo, antes del bautismo, después, primo o pariente, digamos. Porque no se dice que era primo, era pariente. pero no era el hijo de Isabel. Isabel era la... Isabel no era Era prima. prima, era parienta. Porque los nombres primo, sobrino, son muy diferentes a los nuestros. Era una pariente.
Ya. Debe ser muy cercana porque María se sintiera obligada a ir a acompañarla durante el embarazo. Sí. Por lo tanto, tiene que ser una relación bastante... Sí. De todas maneras, la pregunta, ¿Juan lo conocía antes, no había conocido antes a Jesús? No sabemos. Es muy probable que sí. Siento que había una relación de parentesco. Tan cercana, sí. En segundo lugar, él había sido llamado, enviado por Dios para ser el profeta, el precursor de Jesús. Por tanto, habrá tenido deseo de conocer a este hombre. Pero la distancia entre la población donde Sí, se Galilea. vivía en Ain Karim, ¿no? Y Galilea, que estaba al norte, pudo que... Bueno, Y Jesús se le perdió también en Egipto muy buenos años. sí. Sí, no También. coincidieron. Entonces, dice, yo no lo conocía. Sí, seguro. Nos deja un poco pensativo, ¿no? Entonces, supone que Juan el Bautista, si fue la primera vez que Jesús apareció, asomó, o después del bautismo. Si no entendemos muy claramente qué significa. Yo busqué en comentarios, nadie sabe dar razón, porque dice, yo no lo conocía. No lo conocía como Mesías, como... ¿no? Seguramente sí. Tal vez, Emilio, las distancias, no había las comodidades de hoy, no había internet, no había los medios de transporte, no había Sí. cercanía, todo era a pie. Pero miren lo que dice después, continuemos. Juan, Y Juan atestiguó diciendo, he visto al Espíritu bajar como una paloma que viene del cielo y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía. Pero aquel que me envió a bautizar en agua, éste me ha dicho, aquel sobre quien veas al Espíritu bajar y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y atestiguo que él es el Hijo de Dios. imagínense, ¿eh? Tenía una relación estrecha con el papá de él. Con Dios. No, He visto el decir Espíritu. eso en esa Lo que época. indica que él, Sí, atrevido. él lo había bautizado, porque he visto el Espíritu. Él no cuenta la escena del bautismo, pero dice, he visto al Espíritu bajar como una paloma sobre él. Todo el testimonio como Lo tal. que indica que él lo bautizó y después, en vez de describir el bautismo, dice, he visto el Espíritu. Habla del momento que se desgarraron los cielos, se oyó la voz del Padre, no habla de esto, sino habla del Espíritu. Porque dice, el que me llamó había dicho, al que tú veas permanecer el Espíritu sobre él, este es el Hijo de Dios, el Mesías. Le dio una prueba clara. Se ve que tenía una revelación con Dios que le digo, si tú quieres saber quién es el Mesías, este sobre el cual el Espíritu permaneció. La prueba entonces que Jesús era el Mesías la da en el bautismo. Emilio, esto se llama teofanía, ¿no es cierto? Teofanía. Manifestación Sí, de la Santísima exactamente, Trinidad. sí. ¿Cuántas teofanías hay en la Biblia? ¿En Juan el Bautista? No, en el Nuevo Testamento probablemente. no. En forma explícita de Jesús, por supuesto, en la transfiguración, en el bautismo. Son dos momentos en que él está en comunicación con el Padre, con el La Espíritu Santo. transfiguración. Transfiguración, Sí, en aquí el en Monte el Tabor bautismo. y luego en el bautismo. No se habla de otra concreta, ¿no? Que Una sí. sola La vez. encarnación que de se- María de pronto, pero Pero, que no. sí, pero no hay teofanía, no era manifestación. No fue explícito. Pero lo que nos llama la atención aquí es algo, dice, yo he visto. Entonces, aquí sí es una visión. Y atestigo que Él es el Hijo de Dios. De forma muy tajante y confiesa, Él es el Hijo de Dios. Nos extraña que en pocos semanas o meses después, una comisión de Juan fue donde Jesús le preguntó, ¿eres tú el Mesías? ¿Se acuerdan? Sí. Y Jesús dice, no dice nada. Empezó a curar enfermos, a exorcizar, ¿no? Y luego le digo a los emisarios, a la comisión, vayan y díganle a Juan el Bautista lo que han visto y oído. Sí, le dio la demostración concreta que era el Mesías que había sido enviado para
curar, para predicar la pachacha. Emilio, ¿y quién fue el que lo mandó? ¿Quién fue el que lo envió a bautizar? Es Dios. Dios Sí, directamente Dios Padre, le ¿no? tiene que haber dado Sí, la... Dios Padre. Pero ve que es un misterio, ¿no? Sí. Hay una revelación clara, Dios lo envía para dar testimonio. Él lo señala y sin embargo, y dice, yo he visto, y atestigo que Él es el Hijo de Dios. Tuvo que tener una experiencia muy extraordinaria que nosotros no podemos conocer. Juan no describe el bautismo, pero dice lo que pasó después del bautismo, el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús. Mientras que los demás, los sinópticos, Cuentan Lucas y la escena. Mateo hablan del bautismo en forma muy clara, muy explícita. Veremos lo que dice Lucas. Dice, como la gente estaba expectante y andaban todos pensando para sus adentros, si no sería él el Cristo, declaró Juan que no, yo os bautizo con agua. En su mano, veremos aquí el bautismo de Jesús, dice, toda la gente se estaba bautizando y Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Cuando se abrió el cielo, bajó sobre el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y llegó una voz del cielo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. La descripción que da Lucas del bautismo. Juan se limita a decir que vio al Espíritu Santo descender sobre él y permanecer sobre él. Uno se pregunta por el sentido de la paloma, que normalmente se habla del Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Qué significa? Algunos dicen que la forma suave como actúa el Espíritu Santo en la vida del cristiano, como la paloma que vuelan, ¿sí? se posan en la cosa. La suavidad es una explicación. Otros se remiten al cuento del arca de Noé, cuando Noé abre la puerta, una ventanilla del arca para ver y saca una paloma para ver si y la paloma regresa con un ramo de olivo en verdad. No hay explicación, pero el hecho es que Lucas habla de que en forma corporal como una paloma, ¿no? Juan no dice esto, simplemente dice que aquel sobre el cual que ves al Espíritu bajar y permanecer. ¿Cómo es que baja el Espíritu Santo sobre Jesús? No sabemos. Lucas le da la forma corporal de una paloma. De ahí en adelante, el Espíritu Santo se representa como agua, como fuego, como llama, como paloma, como unción. Muchas formas, porque finalmente es un ser que se nos escapa de cualquier descripción. Privilegiados los que estaban ahí. Sí. Privilegiados quienes Claro. estaban presenciando Exactamente. Claro. el bautizo del Señor. Se supone que si el discípulo amado es el que escribió el Evangelio, el que siguió a Jesús junto con Andrés, tuvo que haber visto la escena del bautismo. ¿Habrá oído la voz del Padre? No sabemos. ¿Habrá visto el Espíritu en forma de paloma? No sabemos. Pero tenía todos los elementos para describir el bautismo, suponiendo que él fuera testigo ocular del bautismo de Jesús. Oye, veamos lo que dice acá. He visto. He visto lo que ha visto. Lo que ha visto tiene que ver con el bautismo de Jesús, que el evangelista Juan no relata. De ese bautismo, el bautismo retiene solo lo esencial, la bajada del Espíritu. En Jesús se cumplió el oráculo de Isaías. Sobre él descansará el Espíritu del Señor. Jesús es ciertamente el Mesías prometido. Si el Espíritu permanece en Jesús, es para que Jesús lo comunique tal como lo esperaba del Mesías. Jesús dirá más tarde, para entrar en el reino de Dios es preciso renacer del agua y del Espíritu. El autor del cuarto evangelio
pone en los labios del Bautista, las palabras que los sinópticos ponen en los labios de Dios. Este es mi Hijo, muy amado, en quien me complazco. El Bautista expresa lo que ha oído en una experiencia mística. Yo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. Esta profesión de fe es el sentido que busca nuestro texto, porque este Evangelio ha sido escrito para que creáis que Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios. Muy bien. Yo tengo una pregunta final para en nuestra situación, en nuestros días así, que vivimos, Juan el Bautista tiene algo que decirnos a nosotros. Sí, es un personaje que aparece, desaparece puntualmente en el Evangelio. Nosotros lo veneramos como santo, por supuesto, porque es por su condición de precursor de Cristo, pero preguntémonos, ¿qué me dice a mí Juan el Bautista como creyente en Cristo? ¿Tiene algo que enseñarme? Pensamos que sí, porque testigo de la luz, da testimonio claro que Jesús es el Hijo de Dios, tiene visiones y tiene una experiencia directamente con Dios, que lo envió. Entonces, uno preguntaría, a un cristiano común y corriente, ¿qué puede significar, qué puede sentir, tener sentido Juan el Bautista en la fe de hoy día? ¿Qué opina? Es algo demasiado grandioso. Es un privilegio para Juan el Bautista. Su humildad, su sencillez, su don de fe y su aceptación de su posición humilde como presentador del Mesías, como presentador de Jesús, a la vez Dios, a la vez Espíritu Santo, la Santísima Trinidad ahí con el bautismo. Es algo espectacular, es algo que de verdad para quienes estuvieron ahí debe haber sido un privilegio y toda una verdadera esencia de la grandeza. Pero para nosotros, ¿qué? Si tú le contaras esto a una persona que no es creyente o que de nombre apenas, ¿para ti qué es Juan el Bautista? ¿Qué pinta para ti Juan el Bautista? ¿Qué le contestarían ustedes? ¿No? Uno diría, es un personaje del Evangelio, anunció a Jesús, se murió, lo decapitaron ya. No, yo creo que... ¿O que hay algo más? Mucho más que... No, yo creo que él muestra la obediencia, él muestra la humildad, él muestra... ¿Nos enseña qué? Nos enseña a seguir la voluntad de Dios. Muy probablemente él, siendo hijo de sacerdote, tenía otro destino y terminó por supuestamente otro camino, pero era realmente el camino que Dios tenía para él. En un desierto solo, vestido de una forma particular, ayunando porque era ascético. No tomaba vino ni vino. Entonces uno dice, ¿qué estilo de vida es este según los tiempos que hoy que estamos viviendo, en donde todo es completamente opuesto a lo que vivió Juan Bautista? Entonces, un estilo de vida ascético, un seguir la voluntad de Dios, una humildad infinita que reconoce la grandeza y al verdadero Dios, en donde él ni siquiera, antes no sabía cómo quitarse de encima a toda la gente que lo creía él el Mesías, y por el contrario trataba de exaltarlo a él, y él no, yo no soy, era de mostrar la verdad, que no. Y era difícil, y ni así, ni mostrando todo lo pequeñito, él mismo se hacía pequeño para que Dios se hiciera grande. Yo creo que esa es la invitación a todos nosotros. Que Jesús creciera y él disminuyera, que es un arte, no es fácil. No, porque todos queremos crecer, figurar, ¿no? Tener posición, salir adelante, eso es todo ser el primero. Y la valentía. Claro. Se la quité. La valentía, porque realmente decir en ese tiempo que él es hijo de Dios, pues... No, pues se arriesgó a que lo mataran incluso antes de... Claro. Que nadie pensaba que Yahvé era un hijo. Era ir en contra de toda la creencia de un buen judío que creía que un solo Dios
escuches Él, hay un solo Dios, lo amarás con todo el corazón. Decirle que ese hombre que aparece de repente allá en la orilla del Jordán es el Hijo de Dios, solamente lo puede decir si una revelación muy personal. En segundo lugar, mucho coraje, porque ir en contra de toda esta jerarquía sacerdotal de Jerusalén. Oye, Y luego exigir que confesaron su pecado para poder sumergirse en las aguas del Jordán y empezar una vida nueva. Sí, eran gestos de mucha valentía, de mucho coraje, ¿no? Empezaba de repente la época. Sin embargo, Jesús dice, nadie, ninguna nacido de mujer es más grande que hombre. Sin embargo, Él es el más pequeño en el reino de los cielos. imagínate. Es Eso más siempre me pequeño. da vuelta. Sí, lo contrasta, ¿no? Sí. Lo que diga, el que cree en Cristo puede ser aún más grande que Juan Bautista, que todavía estaba cerrando el Antiguo Testamento, empezando con el Nuevo, ¿no? Pero la fe de él es extraordinaria. Se lo imaginan en la cárcel de Macaronte, no sé cuántos meses estaría en la cárcel, por haber dado testimonio, por haber Dicho la verdad. dicho la verdad, ¿no? Tenía que tener una fe tan grande. Si es verdad que Él envió esta comisión para preguntar, ¿eres tú el Mesías, el Cristo? ¿O tengo que esperar a otro? No sé, si Él lo mandó o si Él para convencer a sus propios discípulos que Jesús era el Mesías, quiso exponerlos. Vayan donde Él, dígale si Él es el Mesías, ¿no? Pero indica, puede ser también una crisis que tuvo Él en la cárcel. Claro. ¿Eres tú el Cristo al que tengo que esperar? Entonces, lo que indica que También era humano. Creía, pero no era tampoco, no estaba exento de una crisis tan profunda para enviar a alguien. Y Jesús dijo, vayan y díganle al Bautista lo que han visto y oído. Si Jesús contesta así es porque su mensaje era al Bautista, Sí. no a sus discípulos. Sí, no, los discípulos. Entonces, un hombre con gran coraje, pero en la cárcel tiene su propia crisis. Humanidad. Pero es que imagínense, no debe ser tan fácil tampoco porque dirá, de pronto no me vino a ver. Bueno, tantas cosas que uno se puede preguntar en soledad. Sí, Y algo que tú decías al principio es, bueno, nos cuestionamos si nosotros estamos cumpliendo la misión que se nos ha encomendado. Y él la cumplió. la cumplió hasta dar su vida. Sí. Tanto lo Jesús cumplió. creo que Jesús tenía una admiración inmensa hacia Juan el Bautista porque lo había presentado, sabía quién era. No, Jesús. pues imagínate. Y admiraba, por supuesto, sus gestos, su valentía, su forma de presentar. Además que casi toda la predicación de Juan el Bautista está reflejada luego en el Evangelio de Jesús, en el discurso de la montaña. Dice, el que tenga tus túnicas, que dé una al que no tiene. El que tiene de comer, de comer a los demás. Por lo tanto, el mensaje de Juan Bautista era una anticipación del Evangelio de Jesús. ¿Se imagina que Jesús, qué admiración tuvo que tener para este hombre? Que además que había producido, digamos, esta visión de... Además que, no sé, pero pues ahora pienso, Juan el Bautista no vio ninguno de los milagros, ni escuchó ninguna En el parábola, desierto. ni escuchó digamos, no, es que no tuvo, sino solamente creyó. Sí, Sí. Pero tanto cumplió la misión que le cambió el esquema tanto a los grandes políticos y sacerdotes de la época como al pueblo en general. Ujú. Es decir, es una de las facetas de la Biblia más hermosas que hay. En la que Dice que sus hay discípulos... más preguntas que respuestas. Sus discípulos fueron muchos. Una vez San Pablo en Éfeso, cuando recibió a Apolo, uno de los grandes predicadores, le preguntaron con qué bautismo había sido bautizado. Digo, bautismo de Juan el Bautista. Sí, él siendo creyente en Cristo, había sido bautizado por los discípulos de Juan el Bautista según el rito antiguo, la inmersión en las aguas del Jordán, etc. Sí. Entonces San Pablo
junto con Aquila y Prisca, que acaban de llegar de Roma, con el cual trabajaba Pablo por la noche, le dijeron, pero tú no conoces el Espíritu Santo. Tuvieron que bautizar a Apolo con el nuevo bautismo en el Espíritu Santo. Le impusieron las manos. Lo que indica que los discípulos de Juan Bautista habían salido a raíz de la caída de Jerusalén hacia todo el mundo, ¿no? Pablo se encontró con ellos en muchas comunidades, ¿no? Por eso que Juan hace hincapié que Juan el Bautista no era la luz, sino el testimonio de la luz, para contrastar un poco, de repente, la retención de los discípulos de Juan el Bautista de que él era el Mesías, no Jesús que fue, ¿no? Parece que la intención de Juan era demostrar que Juan el Bautista era un gran profeta, mas no era el Mesías, era la voz que clama en el desierto. Cierto. Si no, no le hubiera dado, No le hubieran dado tanta importancia. sí, tanta importancia, tan así que reconoce que yo he visto y atestigo que él es el Hijo de Dios, una confesión solemne. Sí. Aquí hay los últimos dos mensajes. Dice, Dios mismo envió a Juan el Bautista a preparar el camino a Jesús y a bautizar con agua. Su testimonio fue importante para Jesús y para los judíos de ese tiempo. ¿Qué tanta validez tiene su testimonio? La primera pregunta que decíamos. Bueno, segundo, ¿acaso se ha extinguido en las comunidades cristianas el espíritu de profecía que admiramos del Bautista? ¿Acaso nos dicen las Escrituras que hemos sido agregados por el bautismo a un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida cristiana? Sí, en el fondo, por el bautismo nosotros fuimos incorporados a la iglesia, un pueblo de profetas, Sacerdotes, profetas. sacerdotes y reyes. Sí, la palabra sacerdote indica los cristianos se comunican a Dios en forma directa, no a través de sacrificios y de ritos como ocurría en el Antiguo Testamento. Anteriormente, para poder comunicarse con Yahvé, tenía que ir al templo, a la sinagoga y ofrecer sacrificios, y por intermediación del sacerdote podían comunicarse con Dios. El cristiano en forma directa puede decir Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? Tiene por lo tanto, y toda la vida del cristiano, cuando ofrece su vida de cada día, su sufrimiento, es una relación directa, mas no intermediada por los sacerdotes de la iglesia. Hay una última pregunta. ¿Qué forma de acciones proféticas podemos realizar en nuestra comunidad cristiana? Definitivamente es la pregunta más importante. Admirar a Juan el Bautista y olvidarnos que tenemos una misión profética no sirve, ¿no? Sí. ¿Cuál es la misión profética que tenemos? ¿No? Anunciar el Evangelio, invitar a Dar la testimonio. persona que quiera con el testimonio a girarse hacia el camino. Exacto. Sí, el mundo necesita de testimonios proféticos de parte de los... Sí, y yo he notado, por ejemplo, me dicen, no, pero pues yo qué hago si yo pues, no tengo nada que dar, no tengo nada que decir. Cuando menos te imaginas, estás tocando a alguien, el corazón de alguien que ni pensabas por nada del mundo que podías ayudar. Cuando a veces hablas con alguna persona y la persona dice, uy, pero nadie me había dicho esto, pero de repente uno siente que es algo que ya sabíamos, que lo hemos oído 1000 veces, que está en la escritura, que es clarísimo, y no necesariamente. Entonces no hay que dar por sentado, porque hay que evangelizar a tiempo y a destiempo, como dicen los santos. Entonces no podemos quedarnos en creer que otro lo puede hacer, porque probablemente la vida, la salvación, la conversión de muchas personas puede estar en nuestras manos. Porque la gente muchas veces no tiene acceso a la Sagrada Escritura, no sabe No, leer. y no la sabe buscar ni nada. Pero la Sagrada Escritura para ellos es Sí. el comportamiento del cristiano, la vida, Exacto. cómo actúa en el mundo, en la familia, en la sociedad. Para ellos, esta es la palabra de Dios. Para muchos, el testimonio más directo y más convincente es la actuación, el comportamiento, la vida del creyente.
Sí. Quizás nunca tendrá una Biblia en sus manos, pero seguramente mira a ver la coherencia con que los que dicen que son cristianos actúan de verdad como tales. Para ellos es lo que más les convence. Exactamente. De modo que Juan el Bautista, ahora que vamos a celebrar la fiesta el 24 de junio, celebremosla pensando en lo que hemos conversado y compartido. Y terminamos entonces con la oración que tenemos, que nos puede ayudar a culminar nuestra reunión. Juan el Bautista, profeta del Altísimo, voz que gritó en el desierto, tú fuiste enviado a preparar la venida del Mesías, bautizando con agua y dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Ruega al Señor para que en las comunidades cristianas vuelva a soplar el espíritu de profecía, el espíritu de fortaleza y coraje que necesitamos para ser testigos de Cristo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias. Bueno,